Son las 6:30 p.m. Ya está con nosotros Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Señor candidato, ¿qué tal? Bienvenido al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos. Bueno, qué placer estar con ustedes una vez más. Muchas gracias poder comunicarme, llevarles a ustedes buenas nuevas, siempre buenas nuevas. Muchas gracias. Pues bueno, así vamos a ver esas buenas nuevas en su plan de gobierno. Hablemos de educación, señor candidato, y es que tras la pandemia, los niños y los adolescentes que estudian en el sistema ecuatoriano registran un retraso de aprendizaje de 10 años en comparación con sus pares en la región. Esto según la UNESCO. Baja comprensión lectora, malos resultados en matemáticas, física, química y biología. ¿Qué propone usted, candidato Villavicencio, para contrarrestar esto? Algo mucho más grave son las cifras de abandono de jóvenes en nivel escolar y universitario. 180,000 niños y jóvenes dejaron de asistir a las escuelas y universidades en los 2 últimos años. Estamos hablando de cifras sin precedentes. Pero un político, un candidato presidencial no puede quedarse en el diagnóstico y tiene que avanzar en una fórmula para resolver este problema. Y más allá de la demagogia y del facilismo, para que quien quiera venga a decir yo les voy a dar. Yo vengo de Santo Domingo de los Áchilas y un problema es central. ¿Recuerda usted cuál fue el partido que no le quiso dar la universidad a Santo Domingo de los Áchilas? Yo no le voy a decir, yo fui legislador y yo peleé por la universidad para ellos, por la universidad que peleaba también la gente de Santa Elena. Así es que yo acabo de decir y comprometerme que vamos en conjunto entre el Ejecutivo y el bloque parlamentario de Construye a resolver la creación de universidades para las provincias que no lo tengan. Y también con carreras cortas, porque ahora tiene que estar vinculada a la profesión con el desarrollo productivo de la localidad. Por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas o aquí mismo, en la provincia del Guayas, es importante desarrollar carreras rápidas, carreras cortas vinculadas a la producción de banano, café, cacao, que son los productos de estrella de este país que están ya prácticamente desplazando, si no han desplazado al petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la alternativa aquí? Vamos a generar universidades. 2, vamos a abrir las universidades públicas a los jóvenes. Libre ingreso de la juventud a la universidad pública. 3, los jóvenes pueden estudiar y trabajar a la vez. Si usted estudia agronomía, puede tranquilamente trabajar en una empresa dedicada a la agroindustria. Trabaja y estudia, a la vez que resuelve el problema en el caso de una universidad privada de pagar su pensión. Esto no se permite ahora. ¿Por qué? Porque hay un impedimento legal. Vamos entonces a reformar el Código del Trabajo para facilitar que los jóvenes puedan estudiar y trabajar. Y el 4 punto para la juventud de este país es trascendental. En mi gobierno, el Estado no va a meter las manos en la capacidad autónoma y libre de los jóvenes de decidir, yo quiero estudiar literatura, pues me hago poeta y enamoro, o estudio agronomía y quiero resolver los problemas del campo. Libre decisión de los jóvenes para estudiar. Y usted me va a preguntar, ¿cómo resolver también el problema de los niños en el sector rural? Vamos a impulsar en la firma de los nuevos contratos con las telefónicas la obligación de las compañías Claro y Movistar, si son las que quieren seguir en este país, para entregar internet gratuito al quintil más empobrecido del sector rural. Por ejemplo, en mi provincia, a 3,000 metros de altura no llega el internet. Vamos a exigir entonces, como parte de un modelo distinto de acceso al conocimiento, que la juventud pueda tener, en mi caso, juventud y niñez en el sector rural, acceso gratuito al internet. Ahora, señor candidato, el sistema público, refiriéndome a la infraestructura educativa, tiene más de 12,000 instituciones educativas y casi la mitad no tiene servicio de agua potable ni alcantarillado. ¿Cómo se va a recuperar y potenciar esta infraestructura? Bueno, no podemos hacer todo en año y medio, pero vamos al menos a tener una realidad clara de qué es lo que tenemos que hacer. Y sin duda, en mi gobierno se va a reorientar los recursos principales del Estado ecuatoriano a atender la educación de jóvenes y niños. Bien, en su plan de gobierno, candidato Villavicencio, acá pasando ya a otros temas sobre justicia y corrupción, dice... Nos comprometemos a promover una justicia eficiente y transparente con jueces independientes que actúen con celeridad y rigor en la aplicación de la ley.
Y suena muy bien, candidato Villavicencio, yo creo que todos los ecuatorianos estarían de acuerdo con eso, pero llevar lo que está escrito ahí a la práctica, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo se va a promover una justicia eficiente y transparente, considerando también la alta contaminación que existe en la función judicial, la alta contaminación del crimen organizado? No solo tiene que sonar bien, tiene que sentirse bien. Aquí no se trata de poner buena música, hay que tener mano dura. Un aspecto clave de este país, la impunidad judicial. Jueces delincuentes, más delincuentes que los propios delincuentes, que liberan a narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco con habeas corpus. Aquí de lo que se trata es de que saquen de la mano de la justicia aquellos que el año 2010 metieron la mano a la justicia. El 98% de jueces fueron elegidos y seleccionados de concursos truchos durante el gobierno del prófugo. Se acabó. Vamos a transformar, y usted lo sabe, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en una industria de persecución del delito, una fábrica para identificar a los delincuentes de cuello blanco, en particular a los jueces. ¿Usted cree, colega periodista, que un juez, el juez que entregó el habeas corpus a Jorge Glass, lo hizo en derecho? No, ahí hubo aceite. Así es que este señor juez, como otros tantos jueces y fiscales, van a ser monitoreados. Si no pueden justificar el origen de sus fortunas mal habidas, de sus mansiones, piscinas y carros de alta gama, vamos a iniciar procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos, testaferrismo y enriquecimiento ilícito. Y en el plano civil, recuerde usted, colega, ¿cuál fue el partido que se negó a aprobar la ley de extinción de dominio en la Asamblea Nacional? Yo estuve ahí, me quedé con la boca abierta. Fue el partido del prófugo. Así es que vamos a aprobar con nuestro bloque y otros bloques aliados la ley de extinción de dominio para quitarles los bienes mal habidos a los delincuentes de cuello blanco. No solo jueces, asambleístas, exasambleístas, concejales, consejeros, prefectos y alcaldes. Ahí está la plata que se han robado en este país y les vamos a hacer vomitar. ¿Y cómo va a fortalecer la UAFE? La UAFE es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Yo firmaré un decreto disponiendo el fortalecimiento de esta unidad con los mejores profesionales y un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para utilizar la mayor y la mejor tecnología de punta para crear inteligencia predictiva y poder identificar dónde está el dinero oculto. Eso es bastante fácil, ya va a ver, yo sí puedo. Candidato Villavicencio, ¿va a tener una Secretaría Anticorrupción? No, ¿para qué? Yo voy a perseguir el delito. Que la sociedad civil investigue al gobierno. Es más, voy a pedirle, y lo pido públicamente, que sea el periodismo de investigación el que fiscalice a mi gobierno. Yo hice eso. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una sociedad es tener un buen periodismo de investigación que fiscaliza el poder. Bien, estamos hablando con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Mi compañero Jorge Escobar con más preguntas. Gracias, Gabriela. ¿Cómo le va, Fernando? Buenas noches. Yo, Jorge, ¿cómo está? Un gusto y gracias por atender esta entrevista. Pero usted también ha hablado de la creación de la unidad especializada de policía antimafias. ¿Cómo se va a articular aquello con integrantes de las ya existentes unidades especiales? Hablo del GIR, hablo del GOE, o eventualmente con la contratación de personal externo, quizás policías en servicio pasivo o militares de inteligencia en servicio pasivo. Usted parece que ha leído mi programa y me encanta cuando el periodismo es así. Mire, en este país tenemos a la fuerza pública en servicio pasivo, el mejor talento. Yo conozco a oficiales de Fuerzas Armadas, de inteligencia y oficiales de la Policía Nacional que hoy están haciendo otras actividades. Yo acabo de hablar con la Embajada de Estados Unidos y también con el embajador del Reino Unido. Y les he dicho, miren, este país requiere un acuerdo internacional para enfrentar, combatir y derrotar al crimen organizado en todas sus variantes. Narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, sobornos. Usted sabe que en el Ecuador hay una industria del soborno. Esos ricachones que antes andaban con pata al suelo y ahora tienen casas con piscina, ¿no? Cantaban al Che Guevara y ahora y en la noche se van a Miami a disfrutar en las piscinas de los mafiosos. Se acabó.
Así es que esta policía antimafia va a estar integrada tanto por personal en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y por lo más calificado de la policía, pero no solo a nivel de inteligencia. Obviamente, una guerra se gana con inteligencia. También la persecución será implacable con las armas en la mano. Vamos a someter, escuche el verbo, someter con las armas y con la ley a todos aquellos que se levanten en contra del Estado y en contra de la sociedad. Puedo poner nombres, ¿sí? Sicarios, vacunadores, extorsionadores, narcotraficantes, toda esta gama de delincuentes que hoy tienen bajo el terror a las familias ecuatorianas, que cuenten los días para atrás, porque en noviembre se les acaba la fiesta de la violencia. Esta policía antimafia va a actuar. ¿Y sabe qué? Va a actuar porque lo que requiere este país es un presidente valiente. Si yo tengo que estar al frente liderando los operativos, ahí me van a encontrar, porque yo no soy paniaguado ni tengo la sangre de horchata como otros candidatos. Ahora, Fernando, sin duda, todo proceso es susceptible de inoculación o contaminación. ¿Cuál sería la estrategia o al menos el formato que usted aplicaría para que esa unidad especializada de policía antimafias no termine, pues, como esa antigua metáfora familiar, infantil, de que una manzana daña a toda la canasta? Yo sé dónde están las manzanas. ¿Se acuerda lo que hice cuando un asambleísta Latin King condecoró a 2 marinos con la mayor presea, Vicente Rocafuerte? Por Dios, se dan cuenta que la mayor presea del Parlamento ecuatoriano fue entregada a 2 marinos. Y estos señoritos se sacaban el uniforme de la Fuerza Naval, su impecable blanco, tomaban una ametralladora y se iban a defender al capo del cartel de Sinaloa. Por Dios, ¿quién hizo ese trabajo? Este humilde ex legislador, ¿sí? Si lo hice como legislador, si lo hice como periodista, ¿usted cree que no lo voy a hacer como presidente de la República? Si hay que sacar a todas las manzanas podridas de las Fuerzas Armadas y la policía, lo voy a hacer. Y para eso existen mecanismos y procedimientos de control al interior de estas estructuras que se van a crear y de las ya existentes. Pero por encima de todo, yo creo en mis Fuerzas Armadas y creo en la Policía Nacional. Por eso yo no ando ahí exhibiéndome con fusiles sin alimentadora. Yo no vengo de pelear ninguna guerra en PlayStation. Yo he dado batalla aquí en este país todo el tiempo y lo voy a dar nuevamente con las Fuerzas Armadas y la Policía. Usted también ha planteado la inauguración de un verdadero sistema penitenciario, que finalmente exista control en las cárceles. Y ya vio usted lo que ha sucedido de la última etapa del gobierno de Lenín Moreno hasta la fecha. Un poco más de 600 privados de la libertad, asesinados, masacrados, decapitados, mutilados y demás. ¿Cómo parar esa especie de mar de sangre que se ha construido al interior del sistema penitenciario y que cada vez parece más lejana la posibilidad de neutralizar y de tener el control del Estado en esas cárceles? Usted ha hablado de un proyecto para construir una cárcel en el oriente. Claro, no se pueden dar muchos datos, pero ¿alcanzará 1 año y medio para construirla? En 1 año y medio, le aseguro que el proyecto de construcción de 1 o 2 cárceles, hay otro proyecto también para hacer una cárcel idéntica, en los mismos términos, en el páramo de la serranía ecuatoriana, a ver si soportan el frío, absolutamente aislados. Estos son mecanismos que tienen que hacerse ¿para qué? Para aislar a estos delincuentes de alta peligrosidad. Yo no me estoy inventando nada. La sociedad ecuatoriana no puede estar sometida al delirio del terror de estos grupos que manejan el crimen organizado desde las prisiones. Y sin duda lo que aquí hay una especie de contubernio y connivencia de algunas autoridades, sí, carcelarias y de la Policía Nacional. Por eso lo que usted me pregunta es clave. Hay que dar una batalla ética al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de todas estas instituciones que nos permitan transparentar
tener una especie de crisol al interior de estas estructuras. Entonces, lo primero es identificar a estos delincuentes de altísima peligrosidad, narcotraficantes, homicidas, violadores. Y yo insisto, aunque algunos técnicos me dicen que no, que los delincuentes de cuello blanco, es decir, aquellos que se robaron los fondos públicos, también vayan a esta prisión. Aquí no hay las fiestas como ahora de Pito y los narcos, ¿no? Las visitas conyugales, pues se acabó, a llorar. Esto en el plano de estos delincuentes de altísima peligrosidad. Y para los delincuentes de baja peligrosidad, hay un proyecto realmente encantador. Y digo encantador porque les va a encantar al país e incluso a los propios delincuentes. Ningún delincuente va a pasar de agache. Cada quien se va a financiar su papa, su sopa y su yuca y su plato de arroz. El proyecto contempla la creación de granjas de producción agrícola. En la sierra, señores, a producir papa, maíz, y en la costa a producir arroz y plátano, o carpinterías con dispositivos electrónicos. Esto en un trabajo conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados que controlarían el sistema penitenciario local. De esta forma, el país puede estar tranquilo que vamos a parar de una vez y por todas la dirección del crimen organizado desde las cárceles. Desde las cárceles se dirige el secuestro, se persigue ciudadanos, se dirige el sicariato. Es decir, vamos en forma definitiva a ponerle fin a esta ola de violencia y terror. Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero, periodista de investigación, ex legislador y también ex presidente de la Comisión de Fiscalización, ahora busca llegar a Carondelet por esta alianza Construye Lista 25 y el movimiento Gente Nueva. Para concluir, Fernando, ¿quedaría incompleta esa purga por la inseguridad que vive el Ecuador si no se ataca también a una modificación profunda del Código Orgánico Integral Penal y así evitar esta feria de medidas sustitutivas que conceden algunos jueces a peligrosos delincuentes? Eso sin contar lo que pasa con los habeas corpus, las acciones de protección y medidas cautelares que están contempladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Claro, usted pone otra vez el dedo en la llaga. Usted es un periodista que sabe cómo está controlado el Estado por parte de las mafias. Vamos a avanzar sin duda de forma simultánea a la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, también a una profunda reforma al Código Orgánico Integral Penal orientado a castigar lo que usted está señalando, y también a aprobar una ley de inteligencia que está pendiente en el Parlamento ecuatoriano. Ninguna de estas leyes que usted ha mencionado y que yo le estoy mencionando es de interés de estos partidos que bloquearon durante casi 2 años el trabajo parlamentario. Es decir, vamos a impulsar, por ejemplo, una ley de inteligencia que le garantice al Estado ecuatoriano la posibilidad de advertir y de perseguir el delito antes de que se cometa. Y también la protección y la reserva de los datos de los ciudadanos que hoy están expuestos a la manipulación y al crimen organizado. Cualquier empresa puede hackear sus cuentas o acceder a información privilegiada de los ciudadanos. Es decir, tenemos tanto que andar en el plano legislativo como en el plano del Ejecutivo. Por eso déjeme decirle, para mí es de igual importancia la elección del presidente de la República como de un poderoso y ético bloque parlamentario. Y yo les pido de favor a los ciudadanos, si tiene algún sentido, si tuvo algún sentido la muerte cruzada, debe ser para que no vuelvan esos impresentables que bloquearon con una ignorancia supina y actitudes delictivas la aprobación de leyes para el desarrollo de este país. 16 legisladores glosados constan nuevamente en la parrilla, en las listas de candidatos a la Asamblea Nacional. 17 legisladores, exlegisladores con acciones penales por el delito de peculado están como candidatos nuevamente. Eso es una provocación a la dignidad y a la ética pública. 3 legisladores que tenían en mi época la impresentable condición de negarse a pagar las pensiones alimenticias de sus hijos están nuevamente como candidatos. Compatriotas guayaquileños, ¿ustedes creen ético que un ciudadano que ganando $4,000 al mes no quería pagar la pensión de su hijo tiene la calidad ética para hacer leyes y fiscalizar en este país? Ustedes coincidirán conmigo que no.
Por eso, compatriotas, no vuelvan a equivocarse. Por Dios, no voten por delincuentes, voten por gente con una mínima estatura y dignidad ética y moral. Llevemos gente buena, gente nueva al Parlamento ecuatoriano. Les juro que con un buen Parlamento y este presidente valiente vamos a ganar la paz y la tranquilidad. Bien, agradecemos la comparecencia de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por la Alianza Construye Lista 25 y el movimiento Gente Nueva. Gracias por atender esta entrevista, Fernando. Buenas noches. A usted, Jorge, buenas noches y un abrazo a los guayaquileños y ecuatorianos. Igualmente.